Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal volvemos a la sección de gastronomía. En un canal de inversiones a veces me gusta hacer unos guiños y salirnos de lo que es el tema de inversiones y hacer otras cosas que también nos permiten pensar mientras cocinamos sobre nuestras inversiones y qué podemos hacer. Y en este caso, en pleno verano, cuando tenemos altas temperaturas, tanto en lo meteorológico como en lo social, pues es un buen momento de reflexionar, mirar para atrás, ver la historia, ver qué tenemos a nuestro alcance y mientras cocinamos, pues pensar y reflexionar, ¿por qué no?, en el tema de las inversiones. Muy bien, en la sección de gastronomía cada vez hay más platos, exactamente igual que hay en el mundo de la inversión, que tenemos muchos activos que cada uno se puede ajustar a las condiciones del mercado, ¿no? Aquí ahora, por ejemplo, pues digo yo, en verano, en pleno verano, con altas temperaturas, pues ¿por qué no hacer un plato refrescante, rápido y sabroso, como es el tema de los escabeches? Muy bien, todo tiene su origen y esta receta mucha historia y temas a recordar. También siempre podemos saber algo, pero si no, lo podemos aprender. Y la vida es aprender y probar y cuando algo nos sale bien, enseñarlo y compartir, ¿no? Pues como siempre os digo, si estos vídeos os gustan, darlo al like, suscribiros y activar las notificaciones. Muy bien, el escabeche. Aquí le tenemos a Homer pensando eso de escabeche y dice, mm, me suena lo del pollo y lo de ensalada, pero el escabeche, ¿no? Pues el escabeche tiene una historia por detrás importante, ¿no? El escabeche es un método de conservación de alimentos en vinagre, ¿no? Y aquí ya veremos que la vinagre muchas veces la tenemos en la cocina, pero hoy vamos a aprender un poquito más sobre ella, ¿no? Y la importancia y sobre todo la historia que tiene detrás, ¿eh? Es un método que para procesar alimentos en escabeche está dentro de la denominación de cocina como marinado, ¿no? Técnica consiste básicamente en el cocinado con un caldo de vinagre. Se utiliza también aceite, se fríe la carne que vamos a utilizar. Se utiliza vino, y luego hay, por ejemplo, el laurel y la pimienta en grano son también puntos característicos de estas preparaciones, ¿no? He estado leyendo y he visto que en el mundo árabe ya se utiliza desde la antigüedad el tema de la escabeche y en la zona persa, ¿no? De hecho, aparece incluso en el libro de las mil y unas noches. Eh, según vas viendo el tema del escabeche, y hemos dicho del vinagre, eh, viene unido al vino, ¿no? Y muchas veces cuando estás cocinando dices, hombre, ¿qué es antes? Una cosa u otra. Pues en este caso, primero fue el vino y luego la vinagre, y luego os explicaré por qué, ¿no? Y entonces, pues muchas veces posiblemente se bebía el mejor vino y cuando ya quedaba picado, pues también se utilizaba, por ejemplo, el tema de la cocina, ¿no? Y posiblemente se dieron cuenta que con ese vino agrio, esa vinagre, pues permitía que la alimentación, o sea, que los alimentos duraran más, ¿no? Y entonces también está muy relacionado con el pescado, ¿no? Como curiosidades, se ha utilizado mucho el vinagre en el tema de la conservación del pescado. Aquí os pongo también un tema que es la acidez, el 4,5. Eso es un punto clave para el tema de los encurtidos, pero también para el tema de la conservación de vegetales y de carnes, pescados, ¿no? Es un punto que veréis por qué tiene tanta importancia el 4,5. El medio ácido dificulta el desarrollo de microorganismos responsables del deterioro de los alimentos, ¿no? Y esto se dieron cuenta con los años. Veréis que el tema de los escabeches y el uso de la vinagre, pues se ve en épocas de los romanos, se ve incluso, he llegado a ver se ha encontrado relación de estas preparaciones y conservaciones de hace más de 3.000 años, ¿no? Entonces, realmente es una forma de cocinar muy antigua, ¿no?
el medio ácido detiene la putrefacción de los tejidos, ¿no? Y que puede conservar más. En el caso del pescado, pues reduce la formación de la trimetilamina, que da ese característico olor a pescado, ¿no? Entonces se fueron dando cuenta que el uso del vinagre, del vinagre y de la forma de cómo conservar los alimentos, pues era una forma que ahora pues lo vemos como una forma más de cocinar, pero antes era tema vital, era evitar cuando tenías un exceso de pescado, de carne, pues había que conservarlo, no tenías frigoríficos. Entonces, ¿cómo lo podías conservar? Y tenías, por un lado, tenías el tema de la sal, que ya hemos hablado largo y tendido sobre ello, por ejemplo, en el caso de los bacalaos, y en este caso, pues veréis que se puede utilizar con carne, con pescado, y que además nos permite desarrollar nuestra cocina, ¿no? Por ejemplo, en el caso del escabeche español, pues veo las aportaciones del pimentón. Muy bien. Y aquí otra curiosidad, ¿no? El vinagre o la vinagre, ¿no? Pues el uso correcto sería el vinagre, ¿no? La vinagre es aceptada en contextos regionales y como nombre propio de personajes, de personas y personajes, ¿no? Dices, muchas veces cuando alguien va al gimnasio dice, hombre, estás más fuerte que el vinagre, o estás más fuerte que la vinagre, ¿no? Entonces, en ese sentido, el vinagre es un líquido que asociamos con, no sé, con esa fuerza, ¿no? Es alguien que es agrio, ¿no? Y viene del latín vinacris, que viene de vino, y agrio, ¿no? Entonces, acris, o sea, vino agrio. Por tanto, es lo que os decía, primero fue el vino y luego fue el vinagre. Es mezcible con el agua y proviene de una fermentación acética de productos alcohólicos, ¿no? Entonces, si hablamos de alcohólico, pues podemos tener vino, tenemos sidra, podemos incluso tener de cerveza, ¿no? La vinagre más o menos tiene una concentración del 3 al 6% del ácido acético, que es lo que produce esa acidez. Y es, como aquí os pongo, es tan antiguo como la elaboración de cervezas, vino, sidras. Y veréis que en una reacción química pues tenéis el alcohol, el grupo OH, en el caso este que os pongo es el etanol, oxígeno, y entonces se pone el ácido acético y agua, ¿no? Entonces, como veis, la producción de vinagre se producía aunque no se quisiera, pues dejaban los vinos destapados, igual no se encorchaban, se utilizaban mucho las jarras, pues de repente se encontraban que ese vino se había agriado, se había convertido en vinagre, ¿no? Y el vinagre tiene muchísimas utilidades. De hecho, por ejemplo, para quitar manchas es casi casi como diría yo, como la Coca-Cola, ¿no? Para quitar el óxido de herramientas y tornillos. También es un repelente de mosquitos, hormigas y pulgas de las mascotas. Y muchas veces cuando te pica un mosquito te das vinagre, ¿no? Incluso cuando era más normal el tema de los piojos, pues se utilizaba también cuando la gente le olía la cabeza a vinagre, porque se lavaban y luego se echaban la vinagre, porque lo que hacía era repeler o hacía molesto el tema para los piojos y liberabas de tus cabellos este parásito, ¿no? También sirve para limpiar la cal, muchas veces en zonas que el agua es muy, muy, muy caliza y que obstruye pues, orificios de, pues no sé, pues una cebolla de una ducha, pues lo metes ahí y descompone la cal para quitar las manchas de cal. Pero eso también recordar que entonces si tenéis una zona de mármol y le echáis vinagre, pues termina comiéndose, ¿no? Y es curioso, yo lo descubrí una vez en una estación de servicio, una señora magrebí, que en vez de comprarse, pues no sé, una Coca-Cola o una botella de agua, se compró un bote de guindillas en vinagre. Lo abrió y le pegó un trago. Y luego, bueno, se comió un par de guindillas. Y cuando lo miré, me dijo, no, no, es que quita la sed. Y efectivamente, quita la sed. No, no quiere decir que hidrate, sino que quita la sed porque te hace segregar saliva y te da una sensación de que, bueno, de esa boca seca, pues le quitas la sequedad. Pero ojo, tener en cuenta que también el tomar vinagre puede deteriorar los dientes. Y últimamente se está hablando mucho incluso de dietas, ¿no?
la mujer de un famoso futbolista, pues incluso promocionaba dietas a base de bebidas con una cierta cantidad de vinagre. Alguien que toma vinagre, pues hombre, lo que suele recomendar es que se disuelva siempre pues un par de cucharillas en un vaso de agua y luego se tome con una pajita para evitar el problema de los dientes. O sea, como veis, eh, hemos empezado hablando de un plato que es el escabeche y nos hemos metido en el componente posiblemente que lo hace especial, que es el vinagre. Muy bien, vamos a ello y veréis que es una receta fácil, ¿no? Pues tenéis aquí el pollo, cebolla, ajo, pimientos, vino blanco, vinagre, pimienta, laurel, un caldo que puede ser de carne, si no podéis utilizar un poquito de un cubito de caldo de carne, sal y aceite, muy sencillo. Los puristas, pues igual no le echan pimientos, yo he querido probar también con el tema del pimiento. Entonces, como veis, componentes que los tenemos en casa continuamente, e incluso fijaros ese vino blanco que se os queda malo, pues bueno, pues también podéis utilizarlo directamente. Primer paso, salpimentamos el pollo y sellamos y doramos. Aquí lo que importa es el sellado y el dorado. Tampoco tenemos que ir a hacerlo completamente porque veréis que luego lleva un proceso de cocción de 30-40 minutos que la carne se termina de hacer. ¿Vale? El segundo paso, picamos la verdura. Yo lo hago directamente en la misma olla que he hecho que he dorado el pollo, le añado la verdura, ¿no? La zanahoria, la cebolla, los pimientos o la verdura que le queramos echar. Pochamos y sofreímos con el pollo. Echamos la pimienta y el laurel. Los he separado el tema de pimienta y laurel porque para mí es característico el encontrarte pues esa hojita de laurel y sobre todo los granos de pimienta en bola, o sea, en ese sentido en grano. No podéis, el salpimentado lo podéis hacer con pimienta molida, pero luego tenéis que echar unos granos de pimienta. Y aquí viene luego la tercera etapa, que es la de los líquidos. Eh, Os digo en líneas generales, yo por ejemplo utilicé un vaso de vino, un vaso de vinagre y un vaso de caldo. Y lo pongo por este orden. Cuando ya tenéis la verdura ya sofrita, lo que le añades el vino blanco. El vino blanco lo que hago es que se vaya el alcohol. Se reduce ese vino, pierde el alcohol. Luego le añado la vinagre y hago el mismo efecto. Dejo que se vaya ese sabor a vinagre un poquito y luego termino añadiendo el caldo o el vaso de agua con pastilla de caldo, ¿no? Y ahí lo dejo cocer poco a poco, ¿no? Y cuando digo cocer poco a poco, que vaya en susurro, ¿no? Que no tenga que... al principio, en el paso 3 sí que le tengo el fuego un poco alto para que rompa y pierda ese alcohol, pierda esa acidez. Pero luego lo que nos interesa es que esos jugos se vayan impregnando en la carne, ¿no? Y por eso lo que le pongo es en susurro, le bajo el fuego y le dejo seguir cocinando. El periodo pues puede ser media hora, 40 minutos, que veis, y además lo vais a notar, va engordando ese caldo y va cogiendo un aroma ácido, pero de un aroma exquisito. Siguiente paso. Sacamos la carne, en este caso es el pollo. A mí me fue muy bien con muslo y con trasmuslo, ¿no? Es una parte jugosa y que además te permite luego unos trozos, se desmiga muy bien, se le quita la piel, la grasa, se retira y los huesos y se deja la carne, más o menos en unos pedazos que pues sean de bocado o un poquito mayor que lo puedas cortar, ¿no? Se vuelve a meter con la salsa para que coja ese sabor y se deja en reposo. Y ya lo tenemos. Y aquí llega el momento de emplatar. Podemos hacer dos cosas. Siempre con el jugo. El jugo, pensad que lo que vamos a hacer es si utilizamos, por ejemplo, una base de ensalada o lechuga, yo lo que hice fue preparar una ensalada, que aquí como veis, pues tenía canónigos, tenía rúcula, tenéis un poco de lechuga, incluso le añadí un poquito de bolitas de queso y ponéis esa cama y encima le echáis eh, el encurtido. Para la ensalada lo hacéis en frío o lo podéis hacer también en el escabeche, comerlo en caliente, ¿no? Si hacéis una perdiz o unos pichones, podéis hacerlo así. Muy bien, el resultado, un plato con acidez, pero un sabor extraordinario. Aquí
os lo comentaré después, que podéis jugar con más o menos vinagre, pero aquí es lo que yo como me lo comí, lo puse dejé un poquito enfriar, lo puse sobre un lecho de ensalada y con un vino blanco. Es una receta súper rica, barata y que nos enseña lo importante de usar lo que tenemos en casa, ¿no? Y además, yo os digo que con 2 muslos y contramuslos os sale para comer 3 veces o 4 o comer 2 personas un par de veces, ¿no? Eh, Recomendaciones. Pues podemos utilizar diferentes partes de pollo o de carnes, o incluso podemos hacerla de pescado, ¿eh? Los granos de pimienta y laurel le dan su toque y podemos hacer varias presentaciones utilizando diferentes temperaturas. Podemos hacerlo en caliente, podemos hacerlo en frío y jugar con la acidez. Más, menos cantidad de vinagre, en ese sentido será un poco bueno a nuestro gusto, ¿no? Conservar, pero sabiendo lo que hacemos. Este es un tema importante y por eso hago un apartado. Conservar, pero cuidadín, 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 cuidadín. Os he dicho lo del 4,5, una conserva por encima del 4,5, hecho al vacío, una mala conservación nos puede dar un problema, ¿no? Una conservación inadecuada de los escabeches y también de las verduras puede llevarnos a la proliferación de bacterias Clostridium botulinum, que es la toxina botulínica. Entonces, es una toxina que crea una neurotoxina que afecta al sistema nervioso, puede producir parálisis musculares progresiva y en casos extremos insuficiencia respiratoria y puede ser letal, ¿no? Entonces, el tema de la conservación, importantísimo. Aquí os digo lo que tenéis que hacer: llenar bien hasta el borde, pero dejando un espacio, utilizar botes limpios, todo tiene que ser escrupuloso, un cerrado. Aquí, por ejemplo, puse un bote que tiene un botoncito que cuando hace vacío cierra bien. Nada de poner los botes boca abajo, nada de aprovechar botes inadecuados, tapas que estén ya muy usadas y que no hagan un buen cierre. Y sobre todo, no cuesta nada en el caso de que queramos hacer conservas, hacer un proceso de esterilización correcto, guardar las temperaturas, los tiempos y sobre todo tener el cuidado, por eso cuando hagas un bote que haga clic, que veas que estaba bien hecho el cierre, utilizar pues un pHímetro o si no, pues unas papelitos de pH para ver que esté por debajo de ese 4,5, ¿no? Entonces, ¿es una opción? Sí, queda exquisito, pero con mucho cuidado. Yo, pues también me gusta, y normalmente lo suelo hacer, el escabeche de una forma rápida, algo rápido. Un lecho de ensalada y encima le añado el escabeche y está verdaderamente exquisito. Como siempre, en el tema de cocinar no hay disclaims, salvo en este caso, el caso de la conservación, y que desarrolléis vuestras recetas, que abréis la nevera, miréis vuestra despensa y diréis, oye, ¿qué se puede cocinar, ¿no? Y sobre todo que mientras cocinéis no olvidéis el mundo de la inversión. Y en este caso, pues he visto que tiene peligros, ¿no? El tema de un mal envasado, pues el tema de la inversión es exactamente igual. Conocer los riesgos, saber a qué nos exponemos y tomar las medidas para que nuestras finanzas, en este caso nuestras conservas, pues sean correctamente envasadas. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, activar notificaciones y compartir en vuestras redes sociales. Vuestros comentarios siempre son fuente de nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.